Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos estudiando nosotros el Evangelio de San Lucas. Estamos en estos capítulos del 5 y capítulo 6. Estamos mirando esta novedad que trae el Evangelio de Lucas, que nos presenta. Y la novedad, como siempre, del reino de Dios es la presencia de Jesús mismo. Por eso decíamos anteriormente en nuestro curso bíblico, y hoy seguimos con nuestra sección hablando que Jesús trae esa novedad y por lo tanto la novedad de la alegría, la novedad de la presencia del reino de Dios, que es su misma persona, hace que todo aquello que simplemente se mueva por la ley por la ley, como nosotros decimos, leuleyos, ¿verdad? La ley por la ley, entonces caiga prácticamente. Pero atención, no es también que Jesús simplemente critica la ley por la ley, sino que Él propone algo nuevo y hace algo nuevo. Nosotros hablamos de la acción de Jesús, la acción y las palabras. Eso mismo nosotros veíamos, por ejemplo, cuando actuaba con los pecadores, con Leví, con los pecadores. Él, además de ir contracorriente, digamos, porque imagínense, ya anteriormente toca al leproso, algo que no se podía, ¿verdad? Pero él va mucho más allá de lo que simplemente dice la ley, pero haciendo siempre algo positivo, algo nuevo, algo que renueva, algo que cura y algo que sana. Y aquí también cuando está hablando directamente, ¿verdad? Desde el capítulo 6, del 1 al 11, sobre esta cuestión, ¿verdad? Del sábado como tal. Jesús no simplemente transgrede el sábado como tal, porque no es esa su intención. La intención de Jesús es ir más allá, pasar las fronteras, decíamos. Entonces cuando uno se da cuenta, pea ya yapona porque pea la ipona vea jina, ayeje shakwa, la shenda yapona upea, entonces va viendo yapomoy. A peña de la pichapea, oikota upeya siempre. Hashe ame evaena, hashe yapovaena upea. Vean un indicatorio entonces la ñande cristiano haisha ñanderera cristiano isha. Es decir, lo que el Señor está pidiendo aquí es verdaderamente una acción verdadera, una acción, pero que sea una acción positiva. No es simplemente ser revolú, como decimos nosotros, o querer quedarnos criticando ciertas cosas, sino que nosotros queremos ir más allá, ofreciendo cosas nuevas y positivas. La llamada de Jesús, el perdón que ofrece a todos, la vida que se expande de su misma actitud y su persona, son la nueva realidad. Son un comienzo que no deben malograr ahora las mezclas. Por eso es necesario desbordar ya las fronteras que ha trazado el judaísmo.
trazar nuevos caminos y encontrar moldes que sean adecuados. Como símbolo ahora de esta superación del judaísmo, atención, el símbolo que nosotros vamos a usar y vamos a mirar como esta superación del judaísmo, se han contado las historias sobre los días sábados. Y eso es lo que acabamos de ver. El hecho de contar los sábados que Jesús está transgrediendo esa ley es para decir que hay una superación. Estamos pasando por encima porque estamos haciendo algo bueno. Los escribas y fariseos se oponen, ciertamente. Se oponen porque juzgan que la ley es lo primero. Ahí está. La ley es lo primero. Porque quieren convertir el encuadrado de sus propias seguridades y presupuestos, normas y divisiones en el punto de partida siempre necesario y absoluto. Frente a ellos, Jesús se ha presentado como signo del perdón de Dios que se ha ofrecido de manera universal. Signo de un perdón que es gracia y rompe las fronteras y viene a presentarse donde nadie lo esperaba. Evidentemente, los escribas y fariseos que pensaban conocerlo y disponerlo todo, se sienten sorprendidos y molestos. Esta misma es la historia que Lucas contará una y otra vez al hablarnos de la iglesia en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, esta es la realidad, ¿verdad? Entonces, siempre encontrará oposición, pero no porque existe una oposición, Lucas se queda en esa situación. Lucas va mucho más allá. Lucas entonces acciona, Lucas actúa. En este perdón de Jesús se concreta la solemne palabra de autopresentación que Lucas situaba en Nazaret de Galilea. Hoy se ha cumplido esta escritura. La escritura es aquella que anuncia el perdón y salvación de los que estaban alejados, olvidados, perdidos. Este es el perdón que ahora proclaman y llevan hacia el mundo los discípulos de Cristo. Por eso están aquí en torno a esta escena. Está aquel Pedro que tendrá el oficio de pescador, es decir, perdonador de hombres. Están los 12 elegidos entre tantos, esos 12 que serán testigos del reino que se acerca y pregoneros del perdón que se promete. Con esto entramos como sin querer en el siguiente tema. Y entonces, aquí hay una superación, decíamos, ¿verdad? De todo lo que es el judaísmo, superación del judaísmo que se cierra. Pero hay un perdón de Dios, que es lo importante y lo elemental. Ciertamente que encontraremos, decíamos, oposición. Los fariseos, los escribas, todos se oponen. Pero frente a ellos Jesús se presenta como signo del perdón de Dios que se ha ofrecido de manera universal. Jesús entonces no queda aquí simplemente mirando y diciendo pobrecito, o sea, como víctima. No ñe victimizáis Jesús, sino que Jesús ofrece de una manera universal, sigue, propone y está diciendo, ¿verdad?, con su testimonio como signo de su misma presencia, esa nueva realidad del reino. Volvemos enseguida con más en el Yarañe Nuevo Testamento. El Papa ha condecorado a los veteranos vaticanistas Valentina Lazraki y Philip Pulela. Se convierten en dama y caballero de Gran Cruz de la Orden de Pío IX. Francisco lo ha hecho como un gesto con el trabajo de la prensa. Con l'onnificenza data a Valentina e Phil, oggi io voglio in qualche modo rendere omaggio a tutta la vostra comunità di lavoro, per dirvi che il Papa vi vuole bene, vi segue, vi stima, vi considera preziosi. Vorrei ringraziare e pensare che questo riconoscimento di oggi, questo premio, sia anche per tutti voi, per i miei colleghi, perché credo che lei, Papa Francesco, forse non lo sa, ma qui in mezzo c'è tantissimo materiale per le cause di beatificazione, perché essere mamme, papà e giornalisti, anche vaticanisti, veramente ci sono molte virtù eroiche.
La mexicana Valentina Lazraki es la decana de los corresponsales del Vaticano y reportera de Televisa. Philip Pulela, italoamericano de New York, es corresponsal de Reuters. Io vedo questa onorificenza come un omaggio alle persone che mi hanno permesso di raggiungere questo momento in questa bellissima stanza. Innanzitutto voglio ringraziare mia moglie di più di 40 anni. El Papa agradeció a los periodistas que cubren el Vaticano que informen sobre lo que ocurre y que saquen a la luz los problemas de la Iglesia. Vi ringrazio anche per quanto raccontare su ciò che nella Chiesa non va, per quanto ci aiutate a non nasconderlo sotto il tappeto e per la voce che avete dato alle vittime di abuso. La Orden de Pío IX, también conocida como Orden Piana, es la principal condecoración que el Papa concede a laicos y reconoce acciones excepcionales para la Iglesia y la sociedad. El Papa dedicó a su predecesor Benedicto XVI un emotivo discurso en la ceremonia de entrega del premio Ratzinger a las más altas personalidades académicas en teología. Federico Lombardi, el presidente de la Fundación Ratzinger Benedicto XVI, reconoció el valor de los trabajos de los 4 galardonados, los profesores Hanna-Barbara Gerl-Falkowitz, Ludger Schinhorst Schomberger, Jean-Luc Marion y Tracy Rowland. Questo premio non è un riconoscimento per una singola opera particolare, ma per il lungo e approfondito lavoro delle personalità che le presentiamo, dimostrato dalle loro pubblicazioni e dall'insieme delle loro opere. El Papa elogió las obras de los premiados y habló de los grandes maestros del pensamiento, entre los cuales incluyó a Joseph Ratzinger. Un teologo che ha saputo aprire e alimentare la sua riflessione e il suo dialogo culturale verso tutte queste direzioni insieme, perché la fede e la Chiesa vivono nel nostro tempo e sono amiche di ogni ricerca nella verità. Parlo di Joseph Ratzinger. Así saludó el Papa tras su discurso a los 2 premiados de este año y los otros 2 del año pasado, ya que no se pudo celebrar en 2020 por la pandemia. Después todos se reunieron durante 1 hora con Benedicto XVI, con el que pudieron intercambiar opiniones y presentarle sus trabajos de primera mano. Por primera vez desde que comenzó la pandemia, el Papa ha vuelto a recorrer el pasillo central de la Basílica de San Pedro antes de celebrar la misa. Fue para una ceremonia especial por la Jornada Mundial de los Pobres. Simbólicamente, Francisco llevaba un pastoral de madera. En la homilía explicó por qué es importante que haya una jornada dedicada a los pobres. La Giornata Mondiale dei Poveri che stiamo celebrando ci chiede di non voltarci dall'altra parte, di non aver paura a guardare da vicino la sofferenza dei più deboli. El Papa explicó que a veces no es posible resolver los dramas de la humanidad, pero que es posible no dejar solo a quien sufre. Noi non potremo mai fare del bene senza passare per la compassione. Al massimo faremo cose buone, ma che non toccano la via cristiana perché non toccano il cuore. Francisco explicó que el papel de los cristianos es ser constructores de esperanza concreta, mostrar compasión concreta cuando alrededor abunda la distracción. Ho chiesto di nutrire la speranza di domani risanando il dolore di oggi. Sono collegate. Se tu non vai avanti risanando i dolori di oggi, difficilmente avrai la speranza di domani. Asistieron a la ceremonia unas 2.000 personas sin recursos atendidas por instituciones de la Iglesia y voluntarios que les ayudan. Antes de marcharse, el Papa se detuvo a saludar a algunos de ellos que estaban cerca del altar. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual
ñande yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, ñande yarañe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, ñande yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de ñande yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, ñande yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Curso modular básico por la plataforma de Zoom ñande yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, seguimos con ñande yarañe el Nuevo Testamento y así con esto vamos entrando ya en el siguiente tema. Decíamos un Jesús que va mucho más allá. Con esto que nos está presentando San Lucas decíamos que notamos el perdón de Dios, sentimos el perdón de Dios. Es decir, el perdón significa Jesús que nos restablece, nos vuelve a levantar, nos vuelve a sacar de la situación en la que nos encontramos. Y por otra parte, entonces, hay una superación del judaísmo que se ha cerrado. Un judaísmo que se ha cerrado en sí mismo, ¿verdad? Y entonces ahora nosotros le estamos ayudando para salir, ¿verdad?, de esa situación de encerramiento. Es decir, tenemos que tener una visión mucho más amplia, dice Jesús. Ve a la ñande yaro y botaje. Diga tú y entonces ñande la ñañen bote. Todo aquello que se cierra, ciertamente que después muere también. Miremos ahora el siguiente tema que es muy importante, que es el sermón de la llanura aquí. Lucas cambia, aquí no es ya el sermón de la montaña como es Mateo capítulo 5, sino que Lucas nos presenta el sermón de la llanura, un Jesús que baja. Es como decir, vamos a bajar al lugar de la guerra, al lugar donde nosotros vamos a encontrar nuestra realidad de la vida. Vendemando había allí de un Jesús que por una parte propone, son las palabras, son las ideas, lo que nosotros queremos, todos los ideales, pero sin embargo es un Jesús que acciona, decíamos. Lucas insiste mucho en este accionar de Jesús. Un Jesús antes, sino que Él es el primero después, como ese pastor que va a buscar sus ovejas, como esa mujer que enseguida busca eso que se ha perdido, como ese hijo pródigo
que es capaz de buscar, de recibir, de volver a reintegrarle a la comunidad al hijo perdido. Ese que es capaz de tocar, ¿verdad? Incluso yendo contra las fronteras, las leyes del judaísmo en ese momento. Diga tú en la época, la leprosore. Y lo mismo Jesús le toca y le sana encima, ¿verdad? Bueno, todos estos elementos que utiliza San Lucas es para darnos a entender que la vida cristiana siempre tiene que dar pasos concretos en acciones. Ahora entonces vamos a hablar de este sermón de la llanura, que más o menos nos está diciendo eso. Nos está diciendo que hay que bajar al campo de batalla, hay que bajar al lugar donde se desarrolla la guerra. Sucedió en esos días que Jesús subió al monte a orar. Y cuando se hizo el día, llamó a sus discípulos y entre ellos eligió a 12, a los que llamó apóstoles. Nos encontramos en el capítulo 6, del versículo 12 al 49. Jesús, de cierta manera, ha conducido a sus discípulos al monte, que es el lugar de la oración. Lugar de la oración. Lucas también tiene como teología el aspecto de la oración. Señor, enséñanos a rezar, como Juan enseñó a sus discípulos. Entonces Lucas insiste y Lucas mira también ciertos detalles importantes en su evangelio, un Jesús que reza. Jesús ha conducido a sus discípulos al monte, que es lugar de la oración, encuentro con Dios y su misterio. Lugar de la llamada y de la decisión para el servicio. Este es el lugar entonces de la llamada y de la decisión para el servicio. Nosotros estamos diciendo el sermón de la llanura. Y para nosotros la llanura es el campo de batalla. Y entonces cuando estamos diciendo que es el lugar de la decisión para el servicio, ¿desde dónde nosotros vamos a encontrar y vamos a tomar nuestras decisiones para luchar a favor del reino? Y ahí en ese lugar que nos encontramos, es decir, en la llanura, en el lugar de batalla. Porque peala será penaina, peishamante añeñandu ponata. Y entonces, allí entre todos los que están arriba, elige a 12, a los que quiere, y les bautiza con su nueva misión y con su nombre. ¿Cuál es el nombre que Jesús le da? Son apóstoles, son nuncios de Jesús en este mundo que enseñan y que transmiten. Es decir, primero tenemos que conocer a Jesús. Primero tenemos que conocer, ya es bepeisha, ¿verdad? Una forma de decir la doctrina. En realidad Jesús no viene a adoctrinarnos, vea que ya reco bien presente. Y ande ya cuando uñane adoctrinan. La doctrina es algo que nosotros simplemente sabemos por saber y donde no existe una verdadera convicción. La convicción es lo elemental después de que nosotros entendamos la propuesta. Y esta es la propuesta del Evangelio. Lo primero que Jesús realiza con los suyos es bajar de la montaña, bajar del lugar del éxtasis, bajar del lugar de las ideas. Yahana, Moyahati, vamos a la llanura, vamos al lugar de batalla. Vamos a encontrarnos ahí donde vamos a pelear nosotros entonces este nuevo camino. Ir al encuentro de los hombres que le esperan en el llano, ahí está. En el llano es donde están esperando a Jesús. Upebe ñandena anojina, upebe la gente ñandena anojina, añande upebe yahana. Anila momburía, anila cora ahí, ¿verdad? No desde arriba, sino que allí, en el campo de batalla. Jesús se ha situado en la llanura. En torno suyo están los 12, el grupo entero de discípulos y el pueblo, ese gran pueblo que incesantemente espera en su palabra y sus milagros. Jesús se ha situado entonces en ese lugar de lucha, en ese lugar de pelea. En torno suyo están los 12, estos 12 que le acompañan. El grupo entero de discípulos y el pueblo, ese gran pueblo que incesantemente espera en su palabra y en sus milagros.
En esta escena ha reflejado Lucas la estructura del misterio salvador del Cristo y de su iglesia. El misterio salvador del Cristo y de su iglesia. Es aquí entonces donde nosotros podemos entender, o desde aquí podemos entender, ¿verdad? Porque allí, en la llanura, en torno a los 12, ahí estamos. Usted peña pano a página con Jesús. Es este lugar donde se va a realizar y desde este lugar es donde vamos nosotros a evangelizar. Este es el lugar donde estamos con los 12, el grupo entero de discípulos y el pueblo que está en la llanura con Jesús. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñande Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yarañe les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Nuevo Testamento y estamos reflexionando con San Lucas en este capítulo maravilloso. Estamos en el capítulo 6, nosotros estamos desde los versículos 12 al 49, el sermón en la llanura. Y aquí la idea principal, ¿verdad? En la llanura es el lugar donde nos encontramos para la batalla, para la lucha. La llanura significaba eso, bajar a la llanura, bajar a ese lugar de la pelea, afrontar al enemigo.
Y entonces Jesús, decíamos nosotros, se ha situado en la llanura y en torno suyo están los 12, el grupo entero de discípulos y el pueblo. Es decir que entero de te hayajana peñan de yarandie. Lleva. Y cuñan de ella pues trata muy bate en la montaña, tenañan de ella tuya ecora ahí ella mañana y va para ya pues ahí va para no allá y lleva. No. Ese gran pueblo que incesantemente esperan su palabra y en sus milagros. Todos los que esperamos y todos los que estamos atentos a lo que el Señor nos va regalando de cierta manera. Y todo aquello que nosotros también le pedimos al Señor que suceda en nuestra vida, pero nos comprometemos con Él, lo acompañamos, vamos con Él. En esta escena ha reflejado Lucas la estructura del misterio salvador del Cristo y de su iglesia. Esta es la escena entonces. Aquí, en la llanura, es donde se va a ver qué clase de cristianos somos. Si somos verdaderamente cristianos comprometidos o somos simplemente cristianos, o cristianos que entran, se preocupan, cristianos que procuran verdaderamente hacer entonces ese lindo camino. Todo procede de Jesús, que está en el centro, pasa a través de los apóstoles y fieles, que son los discípulos, y es fuerza salvadora para aquellos que se encuentran dominados por el mal, se encuentran endemoniados. Aquí también entonces es fuerza para todos aquellos que necesitan ser liberados. Esto también es importante tener en consideración, ¿verdad? Tener en cuenta. Aquellos que necesitan ser liberados. Todos necesitamos ser liberados. Todos necesitamos entonces esa gracia del Señor. En este escenario solemne en que se encuentra Jesús con sus discípulos en la llanura, la palabra de Jesús se concretiza y se convierte de verdad en evangelio para el mundo. Fijando los ojos en sus discípulos dijo, así comienza su mensaje, fijándose, ¿verdad? Entonces una cosa solemne, es decir, yo ahora les voy a dar, les voy a dejar, les voy a poner en sus manos para que ustedes puedan seguir con este discipulado, puedan seguir con esta enseñanza, puedan seguir con esta propuesta del evangelio. Entonces, fijando los ojos en sus discípulos, comienza de esta manera su mensaje. Discípulo de Jesús será el que cumple las palabras que aquí se han pronunciado. Discípulo de Jesús será aquel que sigue estas palabras que se han pronunciado en este lugar. El apóstol, el testigo de su fuerza y su poder entre las gentes. El mundo, todo el mundo espera ser curado, está escuchando. Todo el mundo. Entonces, esto es importante, todo el mundo espera ser curado y está escuchando. Entonces, queridos amigos, la propuesta que Jesús está trayendo no es simplemente una propuesta suya. No. Enseguida baja a la llanura, dice, con sus discípulos, está ahí, con estos hombres con quien se ha encontrado, a quien ha llamado. Después de un encuentro personal también con Dios, los va llamando, la montaña. Pero baja a la llanura. Y ahí entonces lleva consigo a sus discípulos y luego también reúne al pueblo. Jesús no está solo. Jesús entonces está con la comunidad. El mensaje de Jesús al mundo no comienza siendo una enseñanza moral, otro elemento. Otro elemento, no es una enseñanza moral, ni es un conjunto de doctrinas. Jesús no es de doctrina. Jesús nos trae vida. Lo que Él hizo fue vivir. ¿Por qué Él reúne entonces? ¿Y qué es lo que les enseña? Les enseña a vivir. No les enseña a memorizar o a repetir ciertas cosas, ¿verdad?, de la vida, sino que sobre todo a vivirlas. Entonces no comienza siendo una enseñanza moral, ni es un conjunto de doctrinas, es más bien una proclama absolutamente nueva, internamente paradójica. Felices son los pobres porque es de ustedes el reino de Dios.
Felices los que ahora están hambrientos, porque ustedes serán saciados. Felices los que están llorando, porque ustedes reirán. Felices serán cuando les odien. Y así sucesivamente. Sigue entonces este capítulo tan hermoso que vamos a ver a continuación, ¿verdad? Lo que aquí se ha proclamado es un misterio de gracia y de bondad que sobrepasa todo el viejo equilibrio religioso de los hombres. Sobrepasa totalmente, ¿verdad?, en su significancia. Los pequeños, los hambrientos y los pobres, los que lloran, tienen ya el reino de Dios, tienen la vida. Tienen la vida y son felices, no en sí mismos, por ser pobres o pequeños o perdidos. Son felices porque Dios se acerca, porque viene y ha venido en Jesucristo. El pobre no es rico simplemente en su pobreza, es rico en esa nueva y decisiva transparencia de su vida que se vuelve desde Dios hartura, gozo y recompensa. Es decir, esa pobreza del espíritu, esa apertura hacia Dios, el darle sentido a la propia existencia. No quiere decir entonces una pobreza material, una pobreza no. A ver, el pobre es aquel que, teniendo incluso los bienes materiales, es capaz de desprenderse, pero con tanta sencillez. ¿Por qué? Y porque sabe que esto no le pertenece. Esto es de Dios, esto es del mundo, es de la naturaleza. Nosotros simplemente lo estamos utilizando. Es interesante, ¿verdad?, en la reflexión, porque cuando uno piensa bien, hasta lo que nosotros somos, lo que tenemos físicamente hablando, todo esto es prestado de la naturaleza. Nuestro cuerpo, esta es la transformación de los elementos de la naturaleza, lleva a tal punto que y también todo esto se transformará de nuevo de donde vino, es decir, volverá al suelo, volverá a la tierra, volverá al humus, volverá al Adán, por eso somos Adán. Entonces es importante pero sobre todo que tomemos conciencia, así como nos está diciendo, quién es verdaderamente ese feliz, quién es ese que se encuentra personalmente, ¿verdad?, con el Señor. Aquel que busca solamente la riqueza de la tierra, el éxito aparente y gozo externo, nunca puede comprender la fuerza de Jesús y de su palabra. Nunca puede entender la fuerza de Jesús y de su palabra. El que busca simplemente los elementos materiales. La fuerza de Jesús. Su recompensa es grande en el cielo, te dice. Su recompensa es grande en el cielo. No se refiere aquí a un futuro en el que lleva premio aquel que sufre sobre el mundo. Ya en tu yo vea. No es entonces, porque una vez entendemos mal también. No es una recompensa, porque yo sufro ahora y listo, en el futuro será una recompensa, porque yo aquí tengo que sufrir, y entonces allá en el futuro a recibir esta recompensa, no. Sino que se habla de un presente de riqueza verdadera de los pobres, los hambrientos y los que sufren. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Curso modular básico por la plataforma de Zoom Ñan de Yarañe. Programa académico del mes de noviembre. Lunes, el helenismo y la dominación griega. Miércoles, fe y obras. Viernes, apariciones de las palabras de Sheol y Hades en la Biblia. Todo por la plataforma de Zoom, desde las 20:30 hasta las 21:30. Para más información, contactar al 0981 50 50 36. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes
no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. El quinto vicio capital es la gula. ¿Y qué es la gula? La gula es el deseo desordenado por el placer conectado con la comida, con la bebida. Y este deseo puede ser pecaminoso de varias maneras. Una primera manera es comer o beber muy en exceso de lo que el cuerpo necesita. Lo primero. Segundo es cortejar también el gusto con ciertas clases de comidas, a sabiendas que va en detrimento de nuestra propia salud. Un tercer criterio para conocer si es gula es también cuando consentimos ese apetito por comidas o bebidas costosas, especialmente cuando una dieta lujosa está fuera del alcance económico. Un cuarto criterio es el comer o beber vorazmente, ¿verdad? Dando más atención a la comida que a los que están compartiendo conmigo ese momento de encuentro. Un quinto criterio que nos hace entender a ver si estamos en la gula es cuando se consumen bebidas alcohólicas hasta el punto de perder el control total de la razón. O sea, yacaú, la intoxicación injustificada que termina en una completa pérdida de la razón. Eso es un pecado mortal, eso es gula. Y ahora, ¿cómo nosotros vamos a hacer para vencer este pecado capital? La templanza, esa es la palabra, templanza, es decir, moderación en el comer y en el beber. Esta es una de las virtudes elementales y fundamentales. Vence al pecado capital de la gula. Y esta virtud de la templanza conduce también a evitar toda clase de exceso, el abuso de la comida, el abuso del alcohol, el abuso del tabaco, el abuso incluso de las medicinas. Quienes, por ejemplo, en estado de embriaguez o por aflicción inmoderada, de velocidad, por ejemplo, en un vehículo, ponen en peligro la seguridad de muchas personas y también la seguridad propia
de su vida. Imagínense en el mar, en la piscina, en el aire, en lugares donde nosotros nos encontramos alcoholizados. Ciertamente que es un peligro para los demás y también es un peligro para nosotros mismos. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Peñande yarañe, omuaje peñandere coepe, omuaje peñande aputo ume, ape, ñande yarañe, ome iñandebe, la ñandeña y cotebeba, ya y coponamijangua, cristiano haisha. Hoy leemos del primer libro de los Macabeos. Estamos en el capítulo 4 del 36 al 37, luego del 52 al 59. Consagraron el altar. En aquellos días Judas y sus hermanos propusieron: ahora que tenemos derrotado al enemigo, subamos a purificar y consagrar el templo. Se reunió toda la tropa y subieron al monte Sión. El año 148, el día 25 del mes noveno de diciembre, madrugaron para ofrecer un sacrificio según la ley en el nuevo altar de los holocaustos recién construido. En el aniversario del día en que lo habían profanado los paganos, lo volvieron a consagrar, cantando himnos y tocando cítaras, laúdes y platillos. Todo el pueblo se postró en tierra, adorando y alabando a Dios que les había dado éxito. Y así continúa la palabra del Señor, queridos hermanos, que nos enseña principalmente a reconsagrar nuestra vida también ante situaciones de profanación. No hablemos simplemente del templo material, sino que también miremos hoy nosotros nuestro propio templo espiritual. O miremos también el gran templo que es nuestra familia, o el gran templo que es nuestra sociedad. Necesitamos reconsagrar, como tantas veces nosotros estamos profanando lo positivo y lo lindo que el Señor nos ha regalado. Fuerzas externas que profanan nuestra vida, fuerzas externas a las que nosotros dejamos entrar. Pero hoy es el día de repensar, de luchar, así como hacen estos hermanos nuestros, los Macabeos, y han vencido. Y una vez que venzamos el mal, entonces que nosotros podamos reconsagrar nuestra vida al Señor, hacer de nuevo ese camino que nos conduzca hacia Dios, de acuerdo a los valores y los principios de su palabra. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación y de la penitencia? El sacramento de la penitencia es uno de los sacramentos de sanación de la Iglesia. Es una experiencia del don de misericordia, de una misericordia ilimitada de Dios que nos libera de nuestros pecados y nos reta para que tengamos el mismo tipo de compasión y perdón también para con los que pecan contra nosotros. Es también un canal de gracia particulares que nos ayudan a evitar el pecado en el futuro. La superación de hábitos de pecado y crecimiento en la vida, sobre todo virtuosa. Cada uno de nosotros puede experimentar esa gracia sanadora y sobre todo el amor de Dios mediante este sacramento de la confesión que le llamamos también. Los niños a una edad temprana, alrededor de los 7 años, deben ya aprender a recibir este don tan precioso. Ellos pueden entender lo que es correcto, lo que es honesto, lo que es bondadoso, lo que es caritativo y lo que no es también lo correcto o lo caritativo. El sacramento de la penitencia es un instrumento positivo para el desarrollo de un sentido moral genuinamente cristiano en el niño.
La experiencia puede ayudar al niño a entender que cuando un niño de Dios falla o peca, eso no es el final, sino que Dios está esperando para ayudar, para perdonar, para proveer también esa fuerza necesaria para comenzar de nuevo. El sacramento de la reconciliación o de la confesión tiene sus partes. En primer lugar es la confesión, es decir, el acto de decir los pecados al sacerdote de un modo apropiado para su edad y también de acuerdo a su capacidad, a lo que está viviendo. Luego está el acto de penitencia en un segundo momento. Una parte importante de esta sanación interior es la penitencia. Y esto el sacerdote le da en el sentido de mirar la realidad que está viviendo el niño o la persona que se acerca para las confesiones. Y entonces, a través de las oraciones y actos, sobre todo los actos, se hará con la gracia de Dios una satisfacción por los pecados. Hará la penitencia, ¿verdad? Y después de salir del confesionario, sobre todo encontrarse en ese momento de acción de gracias. Un tercer elemento de la confesión y la reconciliación, queridos amigos, es el acto de contrición. Las palabras que se usa para expresar el sincero pesar por los pecados que afectan esa relación con Dios y también con nuestros hermanos. Y sobre todo, la intención de no volver a repetirlos. Y tenemos también la absolución. No nos olvidemos que basándose en esa contrición y una fórmula específica de palabras dichas por el sacerdote, yo te absuelvo, cuando dice el sacerdote, de tus pecados. En ese momento entonces los pecados son perdonados por el poder del Espíritu de Dios. Y también necesitamos una preparación para este sacramento. El niño debe estar bien preparado, de tal manera que pueda celebrar este sacramento y sea una experiencia jubilosa. Todo niño que ha llegado a la edad de la razón, cerca de los 7 años de edad, debe recibir una formación adecuada en la fe que le ayude a desarrollar algunos elementos. Por ejemplo, esa conciencia de la relación de amor que tienen con Dios y con el prójimo. Luego también debe llegar a ese conocimiento de que esta relación puede ser perjudicada a través del pecado y que ellos tienen que asumirlo responsablemente. La experiencia de pesar personal por sus faltas y expresión de arrepentimiento. También la realización de que deben tratar de cambiar su conducta errónea. También tienen que llegar a esa conciencia de tener un entendimiento de que el sacramento de la penitencia es una celebración especial del perdón de Dios y reconciliación también con el hermano. Debe llegar a ese libre deseo de recibir el sacramento. También a entender que es un proceso que de manera apropiada para su edad y capacidad, para poder hablar con el sacerdote acerca de su realidad, de los pecados que ha cometido. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Y no se olviden de activar la campanita y suscribirse. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Lucas. Estamos nosotros hablando en estos capítulos 5 y 6 y ahora estamos hablando del Sermón de la Llanura. Aupeaña de Yeico Amajinamba Erepa Lucas, Ojera Sermón de la Llanura y no Sermón de la Montaña, como lo llama San Mateo. El Sermón de la Llanura quiere decir que tenemos que bajarnos para la lucha. Lucas en su teología presentaba por una parte las palabras que regeneran, las palabras que curan, las palabras que crean, como se sabe en el Antiguo Testamento. Pero Lucas va más allá de las palabras y sobre todo insiste en el aspecto también del obrar, del accionar. Y entonces por eso nosotros podemos entender muy bien, ¿verdad? Que aquí
no se refiere simplemente a un futuro en el que lleva premio, aquel que sufre más sobre el mundo. Se habla ya de un presente de riqueza verdadera de los pobres, los hambrientos, los que sufren, pero un presente que no expresa lo que existe de por sí y por siempre. Ese presente es la verdad del reino que Jesús ofrece y que nos trae. Esto nos sitúa en el centro de la obra de San Lucas. ¿A qué vea? Es decir, en el centro, en el caracú, meollo de su presentación. La pobreza no es aquí simple miseria. La pobreza no es simple miseria. Es ante todo la apertura de los hombres a la gracia. Es esa apertura total del corazón, la apertura que tiene uno hacia Dios. Esa es entonces la verdadera pobreza. La verdadera pobreza es abrirse a Dios. ¿Por qué? Porque el engreído, el que es egoísta, ¿qué es lo que hace? Y justamente se encierra en sí mismo. Se encierra, por lo tanto, a Dios. Al encerrarse a sí mismo, al encerrarse a Dios, también nos encerramos hacia los hermanos. Nos encerramos hacia los demás. Entonces no podemos sentir nada de misericordia. No podemos sentir nada de amor hacia los demás. En todo caso, lo que estamos haciendo es sentirnos a nosotros mismos, entre comillas, un amor para con nosotros mismos. Y entonces, por eso es rico el fariseo que se apoya en sus acciones o sus leyes. Incluso no se está refiriendo simplemente al sentido económico, monetario, sino que incluso te está diciendo el fariseo que se apoya en sus acciones o sus leyes. Acciones o leyes. Ahí entonces yo estoy continuamente, ¿verdad? Como es rico aquel que pone como base y garantía de su vida la abundancia de los bienes materiales. Pobre es el que pide, el que se abre a Dios y llama. Pobreza significa en un segundo momento el aceptar la ley del reino. Aceptar la ley del reino. El trabajar por los otros, entregar vida y riquezas por los pobres. En este sentido, prácticamente todo el evangelio en general, vamos a decirlo así, el evangelio general coincide, ¿verdad?, con sus diversos autores, incluso con todos los libros del Nuevo Testamento y también del Antiguo Testamento, porque todos están apuntando a lo esencial y lo fundamental. Entonces, como es rico aquel que pone como base y garantía de su vida la abundancia de todos esos bienes que el Señor nos ha dado. Y pobre es el que pide, el que se abre a Dios y llama. Ya yerure kwa llevas ya yerure porque ñe conteme. Da ya yerure irónica tumo allá pomba de beja opear la ya yerure allá peñan de yarabe. Eñangare comina emina orebe. Esa es la abundancia de los bienes de Dios. Pobreza significa en un segundo momento el aceptar la ley del reino, el trabajar por los otros, entregar vida y riquezas por los pobres. Es decir, que es una acción concreta, ¿verdad?, de nuestra propia vida. Es una acción que nosotros estamos realizando en favor de los demás. Estas son las reflexiones de tipo más bien concreto que San Juan elabora en su Evangelio y en el libro de los Hechos. Aquí entonces nosotros vamos encontrando, ¿verdad?, cómo se va desarrollando este Evangelio de Lucas y sobre todo también tanto en su Evangelio como en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces, queridos hermanos, seguiremos reflexionando nosotros con este tema tan importante, esta entrega tan generosa de Dios, pero que redunda después en beneficio de nosotros, ¿verdad? Porque en la medida en que nosotros acompañamos, vamos a la llanura con Jesús. Ahí nos formamos, nos fortalecemos y entonces podemos vencer, luchar contra todo mal. Y que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.
Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.